complemento, preformados, de neoformación, etc. Recordaremos con un pequeño resumen de estos mediadores químicos. Los mediadores químicos preformados son aquellos mediadores químicos que siempre están presentes en la célula, que no se forman durante la inflamación. Ejemplo, tenemos la histamina en los mastocitos, que son células del tejido conjuntival perivascular. Estas son aminas vasoactivas, ¿sí? Que provocan una vasodilatación arteriolar. Escuchen bien lo que dice. La histamina provoca una vasodilatación arteriolar y un aumento de la permeabilidad venular. Esto está en relación con los receptores de superficie que tienen las células endoteliales, los receptores H1 que tienen las células endoteliales. La histamina tiene mucha apetencia por estos receptores, son reconocidos por estos receptores H1. Entonces, claro que las células endoteliales de todos los vasos sanguíneos tienen receptores H1, pero las arteriolas tienen en mayor cantidad. Por lo tanto, el efecto es mucho más notorio a nivel de las arteriolas cuando estamos hablando de aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de receptores H1 y van a ir mayor cantidad de histamina que se van a prender a estos receptores y claro, la acción va a ser mucho más notoria que aquellos que tienen pocos receptores H1, ¿no es cierto? Otra amina vasoactiva, otros metabolitos son los metabolitos del ácido araquidónico. Estos metabolitos del ácido araquidónico ya no son mediadores químicos preformados, sino son de neoformación. ¿Qué quiere decir eso? Que se forman durante la reacción inflamatoria, que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, los metabolitos del ácido araquidónico, cuando especialmente la membrana del macrófago se estimula y van a dar como resultado estos mediadores químicos que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Estos mediadores químicos están implicados en las reacciones vasculares, ¿no es cierto? Quiere decir en el aumento de la permeabilidad vascular, en la vasodilatación y en la quimiotaxia de los leucocitos, ese movimiento unidireccional que realizan los leucocitos cuando abandonan los vasos sanguíneos y se encuentran en el tejido conjuntival. Hay otras reacciones inflamatorias también. Las lipoxinas son otros mediadores químicos que son antagonistas de las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, las lipoxinas son importantes antagonistas de las prostaglandinas y los leucotrienos. Luego tenemos el grupo de las citocinas. El grupo de las citocinas son proteínas producidas por diferentes tipos celulares. Estas proteínas actúan como mediadores químicos en muchas reacciones inflamatorias, pero la más importante es el reclutamiento y la migración leucocitaria. Ahí es donde van a participar más las citocinas, que son sintetizadas y liberadas por los macrófagos, especialmente los macrófagos tisulares. Cuando se ponen en contacto con el agente causal, estos macrófagos tisulares se estimulan y son las que van a ir a formar y van a liberar estas citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 y las quimiosinas. Se dice que estas sustancias, estas citocinas, inician la reacción inflamatoria, entonces son citocinas de la reacción inflamatoria. Las proteínas del complemento, también tenemos las proteínas del complemento,
Cuando se activa el complemento, ¿cuándo se activa el complemento? Cuando se pone en contacto con microorganismos, ¿no? O con los anticuerpos. Entonces van a generar productos de degradación de los complementos. Por ejemplo, el complemento C3, con la presencia de microorganismos, se va a activar y se va a degradar el complemento C3A y C3B. Entonces, cada uno de estos va a realizar diferentes funciones. Por ejemplo, el complemento C3B actúa como opsonizante y el complemento C3A actúa como vasodilatador, aumento de la permeabilidad vascular, todo eso. Y, tenemos ahí los productos de degradación del complemento. Ahí tenemos, también actúan como quimosinas, como opsonizantes, van a ir a actuar como, cuando actúan como opsonizantes, favorecen la fagocitosis y, por supuesto, la destrucción del agente causal. Las cininas, producidas por proteólisis de precursores, ¿no es cierto?, mediante la reacción vascular y el dolor. Estas cininas es bien importante para explicar el intenso dolor que se presenta en una reacción inflamatoria. Entonces son mediadores químicos del dolor. Ahí tenemos la inflamación aguda, lo que les decía, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, el factor, ¿dónde está el factor de necrosis tumoral? La interleucina 1 son las que, la interleucina 6 son las que van a ir a iniciar la reacción inflamatoria, actuando a nivel de las células endoteliales, aumentando la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto se va a realizar con una contracción de las células endoteliales, por una lesión de las células endoteliales, etcétera. Hay muchos mecanismos para explicar el aumento de la permeabilidad vascular. Puede ser la contracción de las células endoteliales, entonces ahí tenemos los espacios interendoteliales que van a ser más amplios y eso es aumento de la permeabilidad vascular. Puede también que haya una lesión de las células endoteliales que lleguen a la necrosis y toda célula necrótica es eliminado de del organismo, y eso también va a ser una causa para que aumente la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y la interleucina 1 es una de las quimios, una de los mediadores químicos que está implicada en la en el movimiento unidireccional de los leucocitos, que se llama quimiotaxis. La quimiotaxis es el movimiento unidireccional de los leucocitos cuando éstas abandonan el vaso sanguíneo, se encuentran en el tejido conjuntival y realizan un movimiento unidireccional hasta donde está el agente causal. Ahí tenemos el factor de necrosis tumoral y la interleucina. Uno puede actuar tanto con los macrófagos y con los monocitos, pero sabemos que activan más en la reacción inflamatoria aguda. Y tenemos como quimiosinas la interleucina 1 y la interleucina 6. Los efectos protectores de la inflamación y algunos efectos sistémicos. Por ejemplo, tenemos síntomas generales sistémicos, se puede decir, cuando uno está con una reacción inflamatoria, la fiebre, la disminución del apetito, la leucocitosis, todo eso, ¿no es cierto? Que son efectos sistémicos de la inflamación aguda. Entonces, ¿quiénes son las responsables para la producción de la fiebre, por ejemplo? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, que actúa a nivel del encéfalo, y esa nos va a llevar la- a la, a, a la sintomatología de la fiebre, el aumento de la
temperatura corporal. En el hígado hay proteínas de la fase aguda, ¿no es cierto?, que van a ir a frenar, podríamos decir, disminuir el apetito. Entonces hay una inapetencia cuando uno está con una reacción inflamatoria, y esto es porque la interleucina 1 y la interleucina 6 actúan en el hígado y y va a producir proteínas de fase aguda que nos pueden llevar. Esta proteína de la fase aguda va a ir a disminuir el apetito, y eso nos puede llevar hasta una caquexia. Y luego tenemos, por ejemplo, la producción de leucocitos. Ustedes saben muy bien que hay una leucocitosis con desvío a la, ¿verdad?, cuando estamos hablando de una inflamación aguda, o desvío a la derecha cuando estamos hablando de una inflamación crónica. Y eso es porque a nivel de la médula ósea estimula la producción de leucocitos por el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. Entonces, con este dibujito sabemos que las citocinas son responsables para los diferentes síntomas sistémicos de la reacción inflamatoria. Si bien es una reacción de defensa local, la reacción inflamatoria también presenta síntomas generalizados, sistémicos, en una reacción inflamatoria, como es la fiebre, la disminución del apetito o pérdida del apetito, y la leucocitosis que después vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos patológicos efectos patológicos sistémicos? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral actúa a nivel del corazón y va a dar menor gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a bajar. Y el factor de necrosis tumoral también va a ir a actuar sobre las células endoteliales, ¿no es cierto? Y va a promover la formación de un trombo, especialmente la agregación plaquetaria se va a producir aquí cuando los componentes de la plaqueta se ponen en contacto con con la membrana basal, que es altamente trombogénica, y ahí vamos a tener la agregación plaquetaria y la formación de un trombo, que es muy peligroso. En la evolución del trombo con la circulación sanguínea se puede desprender el trombo, se puede fragmentar el trombo y viajar junto con la circulación sanguínea hasta obstruir un vaso sanguíneo. ¿No es cierto? También es responsable del aumento de la permeabilidad vascular. Miren, el factor de necrosis tumoral tiene muchos efectos sistémicos. Ahora, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 también está relacionada con la resistencia a la insulina por el músculo. Esos son los efectos patológicos del, de los efectos patológicos sistémicos del factor de necrosis tumoral y la interleucina. Baja el gasto cardíaco, formación de trombos y resistencia a la insulina por el músculo. Bien, hasta aquí hemos terminado lo que es la reacción inflamatoria aguda y vamos a pasar a ver células que participan en la inflamación crónica. Ustedes saben muy bien que las células que participan en la inflamación crónica son los monocitos, las células, los linfocitos T, los linfocitos B, que después se convierten en células plasmáticas, que son las que secretan anticuerpos. Entonces, vamos a hablar de estas células. Los linfocitos, especialmente los linfocitos T que se convierten en células plasmáticas, van a dar una respuesta inmunitaria humoral, ¿no es cierto? Y están mediadas por células. Las células son células, los linfocitos, acá no está hablando si es linfocito T o linfocito E, por eso dice son respuestas inmunitarias humorales y mediadas por células. Respuesta inmunitaria humoral y respuesta inmunitaria celular.
Luego, células de la inflamación crónica, todos los linfocitos, los monocitos, son respuestas de la inflamación crónica. Regula la respuesta de los macrófagos, especialmente si hablamos del linfocito T, que es la que regula la acción o función las funciones que realizan los macrófagos. Las células B, o sea, los linfocitos B, producen anticuerpos, por eso se dice que es la responsable de una reacción inmunológica en la respuesta inflamatoria. Y las células T actúan en una hipersensibilidad depurada citotóxica, que es la respuesta celular. Y ahí tenemos las células plasmáticas, que son los linfocitos B, que han madurado y se han convertido en células plasmáticas, y estas son células muy especiales que van a ir a sintetizar, a formar proteínas como las inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas actúan pues en la reacción inflamatoria como opsonizante, mm, como estimulante de algunos mediadores químicos, etcétera. Son derivados de las células de los linfocitos B, células de la inflamación crónica, sintetizan anticuerpos. Claro que si sintetizan, secretan anticuerpos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otras células, los eosinófilos, por ejemplo. Estos eosinófilos actúan en estados alérgicos, en infecciones parasitarias, en la reacción inflamatoria crónica. Entonces, no solamente vamos a ver en inflamación crónica linfocitos T, linfocitos B y macrófagos, neutrófilos y células plasmáticas, sino que también vamos a ver eosinófilos que actúan en un estado alérgico y participan en infecciones parasitarias y en la inflamación crónica. Son las que secretan metabolismos reactivos del oxígeno, como son los lisosómicos, proteína básica principal, la proteína catiónica, la peroxidasa, la eosinofilia, neurotoxina, todos esos son mediadores químicos lisosómicos. Y también son las responsables de la síntesis de las prostaglandinas E2, que son mediadores químicos. Los basófilos también participan, son receptores de las moléculas del inmuno, presentan receptores de las moléculas de las inmunoglobulina E. Esta también tiene receptores para las moléculas para la inmunoglobulina E. Y este también tiene receptor para la inmunoglobulina E. Y contienen gránulos electrodensos como la histamina, leucotrienos, factores activadores de la plaqueta, todo eso. Entonces, los basófilos también actúan tanto en la inflamación crónica como en la inflamación aguda. Bien, vamos a pasar a ver inflamación crónica. Y vamos a ver las características de la inflamación crónica. Ay, chicos, estoy tan mal, pero continuaremos. Vamos a pasar a ver la inflamación crónica y sus características. ¿Qué es la inflamación crónica? Es una respuesta. Primero vamos a ver las características clínicas, ¿sí? Es una respuesta que dura más de 3 días, puede durar semanas o meses, como la tuberculosis, por ejemplo, que dura años. Entonces, una de las características es esa, que dura muchos después de los 3 días y puede durar hasta muchas semanas y meses. Como dura muchas semanas, meses, entonces la lesión tisular es muy extensa, porque dura mucho tiempo. No se olviden que cuando los macrófagos están fagocitando al agente causal para formar el endosoma, hay una liberación de las enzimas lisosómicas de los macrófagos, ¿no es cierto?, que
llama regurgitación, o sea, se libera al espacio extracelular y van a destruir los componentes de los tejidos que están alrededor, ¿no es cierto? Por eso es que, y como dura mucho tiempo, esto, la lesión tisular es muy extensa, es una de las características importantísimas en la inflamación crónica. Cuando la inflamación crónica que realiza tanta destrucción de tejido, ¿no es cierto? Entonces, coexiste siempre con intentos de reparación de los tejidos. ¿M? Y además de eso, es parte importante de la respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos primero cuando nacemos una respuesta inmunitaria innata, que es una con la que nacemos, la respuesta inmunológica que nos protege, ¿no es cierto? Y es la reacción inflamatoria. ¿M? A eso se llama, es parte de la respuesta inmunitaria innata con la que nacemos, esa inmunidad con la que nacemos, no es que se forma después. Puede ser secundaria e inflamación aguda o presentarse en forma gradual. Hemos visto que cuando los agentes causales son muy difíciles de erradicar, entonces esta reacción inflamatoria aguda se convierte en crónica. ¿Por qué? Porque es una respuesta en forma gradual, ¿no es cierto? Con baja intensidad. Además, si la inflamación es de baja intensidad, es progresiva, sin mucha sintomatología, entonces esta reacción inflamatoria va a ser, eh, va a ser dejada, podríamos decir así, o a veces uno no acude a los medicamentos y entonces eso va a progresar a una inflamación crónica. Lo que tenía que haber durado un día, 2 días, 3 días, va a durar más tiempo, ¿no es cierto? Es inflamación crónica, antes decíamos inflamación crónica reagudizada. Mm. O puede ser que la inflamación crónica se presente cuando los agentes causales de la reacción inflamatoria son difíciles de erradicar, como por ejemplo tenemos el bacilo de la tuberculosis, es un bacilo bien difícil de erradicar. Por eso es que, por eso es que en los tejidos existe una serie de modificaciones de los mismos macrófagos a otro tipo de células que se llaman células epitelioides, para poder, para poder eliminar al agente causal. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Infecciones persistentes frente a microorganismos difíciles de erradicar, el Mycobacterium tuberculoso, virus, hongos, parásitos. Esos son microorganismos bien difíciles de erradicar. En estos casos, la inflamación adopta un patrón especial. Cuando la inflamación adopta el patrón de granuloma, se llama inflamación crónica granulomatosa, especialmente en Mycobacteria tuberculosa, en ciertos hongos, en parásitos, acompañada de una inflamación crónica granulomatosa, que en su momento, por fin, vamos a decir cuáles son las características de la inflamación crónica granulomatosa. Entonces, estas infecciones persistentes por organismos difíciles de ser erradicados, como el Mycobacterium tuberculoso, los hongos, los parásitos, nos van a llevar a la formación de granulomas, ¿no es cierto? Y eso es difícil. ¿Por qué es difícil de erradicar? Pueden ser también exposiciones prolongadas a agentes muy tóxicos, exógenos o endógenos. ¿Cuáles son esa exposición prolongada a agentes muy tóxicos, exógenos o endógenos? En los exógenos tenemos las partículas de sili, partículas de carbón, por ejemplo. En las minas, los mineros frecuentemente enfermaban con silicotuberculosis, que son las partículas de este mineral que entra al pulmón y es difícil de erradicar. Entonces, en los pulmones podíamos ver unos granulomas que se formaban alrededor de estas partículas de sílice. ¿Ah?
Endógenos, la arteriosclerosis, que es las placas ateromatosas que se depositan en la pared de los vasos sanguíneos de gran calibre, de mediano calibre, ¿no es cierto? Provocan una reacción inflamatoria y esa es una reacción inflamatoria crónica. La inflamación crónica también puede ser importante en la patogenia de las enfermedades degenerativas. Entonces, vemos que la inflamación crónica va acompañando a las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la diabetes. En los procesos cancerosos, por ejemplo, cuando hay un proceso canceroso y hay acompañamiento de una inflamación, entonces la inflamación favorece al desarrollo de los tumores. ¿Por qué? Porque una reacción inflamatoria y destrucción de tejido. Y como hay destrucción de tejido, estos tumores pueden invadir al tejido adyacente normal. ¿Mm? Acompaña enfermedades de hipersensibilidad y autoinmunidad. Siempre en las enfermedades inmunológicas, en algunas enfermedades inmunológicas, va acompañada de una reacción inflamatoria crónica. Por ejemplo, tenemos, que puede ser aguda también. Por ejemplo, tenemos, mm, ¿qué se llama esto? Las alergias. ¿Mm? Ahí hay una reacción inflamatoria aguda que cuando se hace el tratamiento tomando antihistamínicos, entonces puede pasar inmediatamente, pero hay algunas enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, la alergia, las alergias como es el asma bronquial. Entonces, estos son enfermedades inflamatorias que duran años, meses, entonces se convierten van acompañados de una reacción inflamatoria crónica. Características morfológicas de la inflamación crónica. ¿Cuáles son las características morfológicas? Presenta un infiltrado de leucocitos mononucleares. Dentro de estos mononucleares, ¿quiénes participan? Los macrófagos. Los macrófagos de origen leucocitario, los linfocitos, los plasmocitos. Cuando estamos hablando de linfocitos, estamos hablando de linfocitos T, de linfocitos B, que se convierten en plasmocitos y son los que van a ir a sintetizar inmunoglobulinas que actúan a veces como opsonizantes, ¿no es cierto?, para ayudar al macrófago a que pueda reconocer al agente causal y pueda fagocitarlo y destruirlo. Los eosinófilos y los mastocitos. Otra de las características Otra de las características importantísimas es la gran destrucción de tejido. Esta es una característica que no está presente en la inflamación aguda. Esta gran destrucción está inducida por microorganismos difíciles de erradicar, por las células que participan en la inflamación y porque dura mucho tiempo. Hay una proliferación fibrosa. Viendo el tejido, se trata de un ratito. Eh, Está compartiendo pantalla. Sigo compartiendo pantalla. Es esta lámina más y nos vamos. Entonces les decía de que una de las características de la inflamación crónica es la gran destrucción de tejido. ¿Por qué hay gran destrucción de tejido y proliferación fibroblástica? ¿Qué quiere decir eso? Que los fibroblastos son estimulados para sintetizar las fibras colágenas tipo 3
y puedan con las fibras colágenas tipo 3 rellenar al tejido que ha sido destruido. Eso se llama fibrosis intersticial. Y si hablamos de fibrosis intersticial, por supuesto que estamos hablando de las fibras colágenas tipo 3. También hay neoformación vascular. Esto quiere decir que sí hay formación de nuevos vasos sanguíneos. En la inflamación aguda no hay formación de nuevos vasos sanguíneos. Lo que hay es apertura de nuevos lechos vasculares que ya están formados por el aumento de la presión hidrostática. En cambio, en la inflamación crónica sí hay formación de nuevos vasos sanguíneos. Y luego tenemos intentos de curación por sustitución tisular. ¿Qué quiere decir la curación por sustitución? Por ejemplo, si se ha destruido el parénquima hepático, ese foco donde se han destruido los hepatocitos van a ser reemplazados por una cicatriz. Eso es intento de curación por sustitución tisular. Las células hepáticas estamos sustituyendo por fibrosis intersticial. ¿Mm? Bien, muchachos, hasta aquí llegamos en la clase. Nos vemos mañana. Mañana es normal la clase teórica y a las 10:30 y a las 12. Que les vaya bien.